Muy buenas tardes. Continuamos con los talleres de formación de autorreconocimiento, identidad y normatividad afrocolombiana. Gracias al Ministerio del Interior, a la Corporación Colombiana Internacional y a la Asociación Afrointegrados. Nuestros beneficiarios nos están viendo en directo desde el Facebook de la Asociación Afrointegrados y tenemos 30 personas en directo desde la sala que venimos dictando nuestros talleres, teniendo en cuenta el distanciamiento social debido al COVID-19. Hoy continuamos con un tema muy interesante de normatividad afrocolombiana con dos grandes ponentes, el doctor Harold Charrupí y la doctora Guillermina Bravo. Le voy a dar paso al doctor Charrupí. Bien pueda, doctor. Muy buenas tardes para todos y todas. Es muy grato continuar con la parte que traíamos en el día de ayer y para aprovechar el máximo del tiempo, entonces vamos de nuevo a insertarnos en el tema. Esta diapositiva dice o trata del fin primordial del Estado. Cuando unas personas deciden asociarse por lo que conforman una nación y esa nación se estatuye con leyes, se convierte en un Estado. Entonces, si las personas se reúnen en forma de Estado, es en búsqueda del bienestar común, en búsqueda de la felicidad. Entonces, aquí surge esta pregunta. Si las leyes y normas son para regular la vida de todos los nacionales, ¿por qué existe una normatividad específica para los nacionales afrodescendientes? Esa pregunta nos remite a nosotros en que en la nacionalidad colombiana, en la nación colombiana, existen unos grupos que no tienen los mismos derechos, por lo menos en la práctica. En la forma, todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica no. Y cuando se separa un grupo o que un grupo no es beneficiario de todas las leyes y normas de esa comunidad, estamos hablando de discriminación. Es decir, discriminar es separar. La palabra discriminación ha tenido una connotación peyorativa. Es decir, la discriminación es odiosa. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la discriminación racial? Bien, aquí en la diapositiva dice, la discriminación étnica es un género muy específico de discriminación. O sea que la discriminación étnica es una parte de las muchas discriminaciones que puede haber. Dice, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales o cualquier otra que les asocie con un grupo que comparte una herencia común. Para que entendamos esto, voy a ponerles una situación que estamos viviendo en este momento en Colombia. Como ustedes saben, la situación socioeconómica de Venezuela no es la mejor. Entonces ha llevado a un éxodo de personas hacia diferentes partes. Inicialmente a Colombia, básicamente, porque es el país que comparte la mayor frontera con Venezuela. Pero estas personas siguen su paso por el Ecuador, Perú, Chile, inclusive Argentina. Pero ¿qué está pasando con el grupo poblacional de los venezolanos, por ejemplo, los que se quedan aquí? ¿Será que los estamos discriminando? ¿Será que sí hay discriminación? Y yo les digo, claro que la hay. Muchas personas de estas están buscando trabajo o buscan trabajo para comer y poder mandar algo a sus familias. ¿Y qué sucede con los salarios que se le está pagando a muchos venezolanos? Muchas personas están aprovechando de su crítica situación socioeconómica para ofrecerles un menor salario del que pagarían a otro colombiano. Eso significa que allí estamos hablando de una discriminación por el origen nacional. Entonces, con este ejemplo que les quería significar es para que todos entendamos lo de la discriminación. Entonces, ¿estamos discriminando a unas personas o entendamos de que en Colombia también ha habido un grupo poblacional, el negro, el indígena, también ha sido discriminado, pero básicamente ahora no estamos hablando de la comunidad negra, afrodescendiente. Decíamos ayer que el negro no ha sido invitado acá a América. El negro fue obligado a venir a América.
a trabajar. ¿Y cuál era la condición básica o el sustento en el cual se apoyaban para poder someter a estas personas? El negro, o el perdón, no tengamos el negro porque el negro es una connotación que vino modernamente. Los africanos que fueron traídos acá, ¿sí saben con cuál argumento era que se podían esclavizar? Porque no tenían, se les había despojado de su condición humana. Y por lo tanto eran sujetos de apropiación para usufructo de un dueño, como es una vaca, como un caballo, donde el dueño de ese caballo, de esa vaca, tiene pleno dominio y derecho sobre ese moviente. Así era considerado el negro, o el africano, repito. ¿Qué argumento se utilizó inclusive para decidir esto? Que era que no tenían alma y por lo tanto no eran humanos. Y al no ser humanos eran sujetos de poderlo apropiar y poderlos esclavizar. Obviamente, recuerden que ayer les decía de que toda discriminación tiene una base económica. Yo discrimino para aprovecharme de alguien en su condición vulnerable. Y por eso les ponía el ejemplo de los venezolanos. Yo los discrimino para aprovecharme de ellos y pagarles menos. O pongamos una discriminación también como en el caso de la mujer. A la mujer se le ha pagado menos por igual trabajo. Entonces, ay, que usted como es mujer, entonces le pago menos. Entonces, toda discriminación tiene una base, un sustento económico que utilizan los seres humanos para aprovecharse de otros. Eso es aquí en Estados Unidos o en la China o en cualquier otra parte. Buscamos una característica que lo diferencie de la mayoría para aprovecharnos de eso, para aprovecharnos de esa situación y aprovecharnos de su fuerza de trabajo, para ponerle al servicio del enriquecimiento de unas personas. Entonces, aquí ya vamos entendiendo el porqué de la discriminación racial o el porqué del traer de africanos acá a América. Era para aprovecharse de su fuerza de trabajo. ¿Y cómo se aprovechaba? Pues diciéndole que era inferior para poder esclavizarlo. Y de esa manera tenían una mano de obra gratuita. Mano de obra gratuita. Y fíjense ustedes que decíamos que más o menos la trata de africanos empezó en 1510. Y la liberación de los esclavos se da en 1851. Estamos hablando de casi 350 años de esclavitud. En 350 años de esclavitud, un conglomerado social trabajando gratuitamente para unas personas, es demasiada la riqueza que se acumula. La doctora Guillermina decía ayer que mucha de la riqueza de este país se había construido con sangre y sudor de negros. Claro, claro que sí, porque 350 años, lo que pasa es que la vida de uno es limitada, pues uno durará, según los últimos datos de la esperanza de vida en Colombia son 80 años. Si uno pasa de 80 años ya está viviendo horas extras, según la estadística en Colombia. Entonces, una población, una sola persona, trabajando supuestamente hasta durante 350 años una población, y si una generación se considera cada 20 años, estamos hablando que 16 generaciones de colombianos, de negros colombianos, descendientes de africanos, trabajaron gratuitamente para los dueños de ellos, que es una cuestión antihumana, antiética, antimoral, ser dueño de una persona. Pues bien, pero pasada esa etapa de la esclavitud, vino otra bien difícil, que fue la exclusión o la discriminación. Entonces, como ya no eran dueños, ya no era dueño de ese esclavizado, ahora lo discrimino para poder seguir apropiando de esa fuerza laboral. Fíjense que ayer hablábamos también de que cuando se dio la liberación de los esclavos, al esclavo no se le indemnizó,
No hubo una sola ley que dijera, bueno, ustedes trabajaron aquí, vamos a darles tanta platica, porque trabajaron tanto tiempo. Recuerden que en Colombia la normatividad ahora, cuando uno sale de un trabajador, tiene que indemnizarlo. Al negro no se le indemnizó. Es más, tampoco se le capacitó. Entonces, salió el negro, la persona salió así manicruzado, desnudo casi, a tener que enfrentarse a vender su fuerza laboral donde el mismo que había sido su amo. Y muchas veces es tan fregada la situación que en el norte del Cauca, en Puerto Tejada, en Santander de Quilichao, en Caloto, en Buenos Aires, en Padilla, en Villarrica, ya sabe que se estatuyó en las haciendas de los esclavistas cuando se decretó la libertad de los esclavos. Le decían, váyanse. Y el de enero, ¿para dónde se iba? ¿Para dónde se iba esa pobre persona? Y no tenía casa, no tenía para dónde irse. Entonces se estableció lo que comúnmente se le llamó la ley del perrero. Muchos de ustedes sabrán que es un perrero. Los que no lo sepan porque han vivido en la ciudad, un perrero es un palo largo al cual se le en una punta tiene una extensión de cuero y se utiliza para empujar el ganado, para arriar el ganado, para darle fuetazos al ganado. Pues bien, en esta parte del norte del Cauca y el sur del valle se estableció la ley del perrero para sacar a los afrodescendientes de las fincas y que fueran a vivir donde pudieran, pero que regresaran a vender su fuerza de trabajo por un mísero salario. Esta situación tiene un contraste con lo que pasó en Estados Unidos. Abraham Lincoln, en Estados Unidos, cuando propició la liberación de los esclavos, dijo que a cada familia negra de Estados Unidos, a cada familia, había que darle 60 acres de tierra y unos semovientes para que empezara a subsistir y a vivir de eso. Hombre, me parece lo más lógico, pero aquí nunca se hizo eso. Por eso es que también les decía en el día de ayer, les decía que cuando sale la persona, el afrodescendiente, se encuentra con una situación tan difícil que es obligado a vivir a las orillas de los ríos. Y todavía una gran mayoría de afrocolombianos viven a las orillas de los ríos. Si no, miremos nada más cuando hay unas crecientes en el Chocó, en Nariño o en la costa caucana y verán que todas las tragedias suceden en pueblos negros porque gran de ellos viven a orillas de los ríos. ¿Y por qué vivía a orillas de los ríos? Les decía ayer porque era donde podía derivar su sustento, porque para comer pescado basta tener un anzuelo con una lombriz en la punta y ya desembolata uno el almuerzo. Entonces, esa situación de discriminación ya esperamos que haya sido entendida de que es la apropiación de la fuerza laboral de alguien, es la apropiación irracional, porque no tiene ninguna lógica. La discriminación racial no tiene lógica, porque no existe una raza superior a otra genéticamente. Puede que haya conglomerados especiales de blancos o de asiáticos que sean superiores económicamente, pero no por ser de determinada raza se es superior o se es inferior a otro. Pero todas las discriminaciones entonces tienen un fondo de apropiarse de la capacidad productiva de ese grupo en beneficio de un discriminador. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es una política de discriminación racial? Si entendemos que hay una discriminación racial, y es lo que está diciendo la diapositiva, entonces vamos a ver qué es una política, pero primero definamos qué es una política. Una política no necesariamente tiene que ver con el Estado, ni con los dirigentes del Estado. Una política puede ser la de una empresa, es decir, es la forma de actuar de una empresa. Inclusive esa es su política. Inclusive una persona puede tener una política individual con respecto de algo. Entonces Harold Charrupi puede tener una política específica con respecto de los campesinos, por ejemplo, del campesinado colombiano. Esa es mi política, mi forma de entender a ese conglomerado.
Entonces, la respuesta a esta, que es una política de discriminación racial, fíjese, ya estamos especificando la discriminación, la racial. Entonces decimos, cuando en un territorio se plasma en la ley, la discriminación racial, podemos decir que hay una política de discriminación racial oficial o de Estado. Entonces, aquí sucede algo bien interesante, pero bien interesante. Resulta que en Colombia nunca ha habido una discriminación en la ley. Por eso es que mucha gente dice, no, si en Colombia no hay discriminación. Falso, sí la hay, pero no ha estado en la ley. ¿Y por qué razón entonces no ha estado la discriminación en la ley en Colombia? Y sí la ha estado en Estados Unidos, por ejemplo. Fíjense que la explicación es bastante sencilla. Colombia fue colonizada, al igual que América, mayoritariamente por los españoles. Cuando los señores españoles vinieron a América, recuerden ustedes que Isabel la Católica empeña las alhajas para darle a Colón para financiarle la expedición. Y en la expedición de Cristóbal Colón, como era una cosa tan incierta que no se sabía si iban a morir o no, inclusive fueron a las cárceles, gente que estaba condenada, y le dijeron, bueno, ustedes acompañan a este señor, les damos la libertad. Mucho preso se apuntó y se metió allí. No vino una sola mujer. Por eso es que cuando llegan los españoles acá a América, viene lo que se da, la violación de la mujer indígena. No vino una sola mujer española. Y esa fue la conquista. Y durante la colonia, las mujeres españolas, los españoles vinieron a traer sus mujeres solamente casi 60, 80 años después, que vino la gran influencia de mujeres españolas acá a América. Entonces, mientras tanto, durante este tiempo, el español se mezcló con la mujer indígena. Cuando se da un proceso de mezcla de dos razas, pero una en una situación de superioridad y la otra en situación de inferioridad, no ha habido tal integración racial, lo que ha habido es una violación. Eso hay que hablarlo claro. Entonces, aquí se vino y se formó un mestizaje, porque procrearon, pero nacían mestizos, hijos de blanco español con indígena americana. Y también dijimos ayer que el tráfico internacional de africanos hacia América inicialmente solamente trajo hombres a esclavizarlos. La mujer negra no vino en un principio, no la trajeron. Traían solamente hombres para esclavizarlos. Esos hombres negros, al llegar acá, también participaron del mestizaje con la mujer indígena, inclusive con toda lo que se estaba dando allí con las mujeres de ese momento. Hubo el mestizaje del negro. Cuando posteriormente después los esclavistas encuentran que la población negra se les estaba envejeciendo. Los hombres que llegaron en un principio, pues obviamente iban envejeciendo y tenían que hacer entonces nueva compra de esclavos para poder producir sus parcelas, sus tierras. Entonces, ¿qué se dijo? Pues traigamos mujeres negras también de África y con eso garantizamos que se reproduzcan los negros acá y sus hijos son esclavos y por lo tanto ganamos. Entonces ganamos unas mujeres que también venían esclavizadas y ganamos porque los negros se van a reproducir, esos africanos se van a reproducir. Y acuérdense lo que vimos en un principio, que el esclavo para el amo era como un toro o una vaca, era parte de su posesión. Y cuando yo tengo una ganadería, a mí que me interesan del toro y de la vaca, pues que me dé terneros, que me crezca mi ganadería. Eso, fíjense esa situación tan abominable de mirar al ser negro, al ser africano, mirarlo casi que como un semoviente. Eso propició una conducta y una sexualidad irresponsable en el negro. ¿Por qué razón? Porque
como ese hijito que él tenía, no lo tenía que mantener, no lo tenía que educar él, sino que era propiedad del amo y por lo tanto tenía que darle al amo comida, dormida, ropa y droga. Entonces, y además las familias negras se desbarataban porque si los vendían se tenían que abrir. Eso generó una conducta irresponsable en la sexualidad del negro, que de pronto el blanco lo asoció como dizque mucha potencia sexual. Un error. Pero bueno, eso se vendió. Pero eso fue lo que propició también que el negro se mezclara con la mujer blanca cuando ya llegó la mujer blanca de Europa. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí en América, aquí en Colombia, un mestizaje. Por eso aquí en Colombia somos triétnicos. Tenemos participación de las 3 razas en nuestros genes. No hay colombiano blanco, por más puro que sea, que no tenga su ancestro y su gen negro por allá, o por indio o negro, por más puro que me considere, que no tenga por allá mi gen blanquito o indiecito. Allí entonces vemos el por qué en Colombia nunca se pudo hacer discriminación racial en la ley. Pero si nos vamos para Estados Unidos, en la ley estaba la separación de las razas. En la ley estaba que el negro tenía que vivir aparte y el blanco aparte, y el indio aparte. El indio norteamericano también casi lo aniquilan. ¿Por qué razón? Porque allá la colonización de Estados Unidos fue diferente de la colonización de acá española. Los 13 estados iniciales de Estados Unidos, que eran Nueva York, Connecticut, Pensilvania, etcétera, fueron colonizados, ¿saben por quiénes? Básicamente por desechos de la sociedad británica, porque los ingleses vaciaron sus cárceles, las vaciaron. Vayan a un nuevo país, hagan ir allá. Y entonces esas personas se vinieron con su núcleo familiar. Los blancos de Estados Unidos llegaron llegaron de Europa con su núcleo familiar y por lo tanto eso les permitió mantener la unidad étnica. Por eso ellos pudieron hacer discriminación en la ley. Por eso acá en la América Hispana no se pudo hacer discriminación en la ley, porque en Colombia es muy difícil decir qué tan blanco, qué tan negro o qué tan indio es una persona, porque tenemos de los 3. Y como todavía no se ha inventado el aparato llamado negrómetro o blancómetro o indiómetro para medir qué cantidad tiene uno de cada uno, pues entonces sencillamente dijeron, no discriminemos, no hagamos discriminación en la ley, sino que discriminamos en la práctica. Eso conllevó a una situación muy aberrante. Y es que en Estados Unidos por eso fue mucho más fácil hacer la pelea, que el negro peleara para lograr sus derechos. Fue más fácil porque estaba en la ley, había un enemigo que se podía ver. En cambio, acá en América, en la América Hispana, el enemigo era invisible, porque no teníamos una ley que dijera eso. Entonces era como si me ponen a mí, me meten en un ring de boxeo a pelear con Mike Tyson y encima de eso me vendan los ojos. Yo tirándole golpes a la loca al aire y el otro dándome duro. Eso es lo que pasó aquí en América Hispana. Estábamos con los ojos vendados, no sabíamos a quién atacar. Entonces, vamos en la parte en que cuando la discriminación ya se hace en la ley, se llama discriminación racial oficial o discriminación de Estado. Decíamos, y dice la diapositiva, que una política de discriminación racial puede ser desarrollada por una empresa, por una comunidad, inclusive por una persona. Cuando yo tengo una fábrica y digo, yo en mi fábrica no contrato blancos, ahí estoy siendo discriminador, ahí estoy haciendo discriminación racial. O cuando una persona me dice, voy a un bailadero, como sucedió alguna vez aquí en Cali o en Cartagena, y entonces iba a entrar, no es que permitimos que entren negros. Eso es discriminación de una persona o una empresa. Es discriminación racial. Y entonces ahora sí podemos seguir avanzando en las diapositivas para que aterricemos en la situación específica nuestra. Entonces nos preguntamos,
¿En Colombia hay discriminación racial? Entonces, ustedes, cada uno pensará qué opinan de eso. Internamente háganse la pregunta, ¿hay discriminación racial en Colombia? ¿Será que la comunidad negra afrodescendiente tiene las mismas oportunidades que los demás colombianos? ¿Será que cuando se gradúa un abogado o un ingeniero negro tiene las mismas posibilidades de hallar empleo que cuando se gradúa un abogado o un ingeniero blanco? Si no tienen las mismas oportunidades, nos estamos abocando que estamos encontrando unas barreras invisibles, porque aquí no existe discriminación racial en la ley, pero hay unas barreras invisibles que no se pueden superar. Cuando llegamos y encontramos que usted tiene limitación para ejercer como ser humano su profesión u oficio y no le dicen el por qué, entonces se está encontrando usted como con un techo de cristal. Y como haga de cuenta que usted tiene una torcaza en una casa que tiene un techo de cristal y la pobre torcasita trata de volar y cuando llega el techo de cristal no la deja subir. Y ella dice, pero que yo no veo nada. Pero ahí está el techo de cristal. Eso ha pasado con la comunidad negra colombiana, con la comunidad indígena también. Bueno, entonces decimos acá, para definir esto, que el reconocimiento de que en Colombia hay discriminación racial es el hecho de que haya una normatividad afrodescendiente. ¿Por qué se ha tenido que hacer esa normatividad afrodescendiente? Pues precisamente porque en la realidad hubo que reconocer que así había discriminación racial. Si no la hubiera, no tendría razón de ser que se estableciera una legislación específica para la población con el objetivo de equipararla con el resto de la población del país. Esta parte es muy interesante porque nos permite entrar a lo que se ha llamado la discriminación racial positiva. Si tenemos que toda discriminación es negativa, toda discriminación es horrible. Discriminar por cualquier motivo es horrible. Pero ha nacido un nuevo concepto que es la discriminación positiva. ¿En qué consiste la discriminación positiva? Consiste en que durante un periodo de tiempo esa legislación protege a las personas que están en situación de vulnerabilidad por situación de la discriminación para que durante ese periodo de tiempo aceleren su desarrollo y alcancen al grupo étnico más desarrollado del país. Entonces, allí se desarrollan varias políticas. Por ejemplo, cuando hablamos de las becas para afrodescendientes, eso es una forma de discriminar positivamente. Es decir, este grupo poblacional no tiene cómo acceder a la universidad, cómo acceder al estudio, entonces vamos a darle una garantía para que puedan llegar. Cuando Dios creó al ser humano, a todo mundo lo dotó de inteligencia y encontramos blancos inteligentes, encontramos no tan inteligentes, encontramos negros inteligentes, encontramos negros no tan inteligentes, pero eso es una cuestión aleatoria. Eso no es una norma. Entonces, esa discriminación positiva de que les estaba hablando es para corregir esa norma, para que durante un tiempo, y ojo vivo con esto, las discriminaciones positivas deben tener un límite. ¿Me explico? Yo me pongo el siguiente límite. Si los negros afrocolombianos fueron sojuzgados durante 350 años en condición de esclavitud, si llevamos 200 años de vida republicana desde 1820 hasta 2020 y ha habido discriminación, entonces debe haber un periodo prudencial de tiempo para que el Estado le entregue garantías a este grupo poblacional y pueda tratar de alcanzar a los que están más adelantados. Muchas veces, y a todos nos ha tocado, uno encuentra, por ejemplo, con personas blancas o mestizas que dicen, ay, pero ¿por qué lo dan todos los negros? ¿Por qué es que las becas? ¿Por qué tal cosa? Pero a la gente hay que explicarle que es que porque lo que pasó es que fue un trabajo esclavizado y una vida de discriminación que le ha impedido al negro desarrollar plenamente sus capacidades. Avancemos hacia la siguiente diapositiva.
Dice específicamente dónde nace la normatividad afrocolombiana. Entonces ayer también decíamos algo especial, y era que los negros habíamos estado borrados de la historia colombiana. No, ni siquiera nos tenían en cuenta, no éramos sujeto de estudio. Pero cuando llega la situación que se dio en 1991, o todo lo anterior que dio origen a esa constitución, entonces ya empezamos a ser visibles, porque el artículo transitorio número 55 dio origen a la ley 70 de 1913. Y allí se nos vino a reconocer entonces, ojo vivo con esto, que el Estado llega y reconoce que una comunidad y no sé qué más, pero el Estado colombiano en la Constitución del 91 no reconoce la deuda histórica, no reconoce la deuda que se tiene con la población negra por haber trabajado gratuitamente y sometida durante 350 años y ser sometida a 200 años de discriminación. Eso no se tuvo en cuenta allí. Hay que dejarlo claro. Por lo tanto, es allí donde necesitamos de hombres y mujeres que sean conscientes, afrocolombianos conscientes, para que formemos blancos conscientes, para que formemos mestizos conscientes, para que entienda el resto de la población colombiana que la justa lucha de los negros no es contra ellos, es contra historia, para que se recupere la dignidad humana de esas personas. Allí es que tenemos que hacer mucho énfasis. Muchas veces, muchas personas blancas son inconscientemente discriminadoras. ¿Y por qué razón? Porque nace un niño blanco y nace un niño negro. El niño negro vive situaciones de afugias económicas, vive situaciones de exclusión, vive situaciones de marginamiento, y el niño blanco en su mayoría no vive esa situación. ¿Qué se va formando en la mente de esos dos niños? En la mente del niño blanco se le va creando una subconsciencia de superioridad sobre el negro. Y en la mente del niño negro se va creando una subconsciencia de inferioridad con respecto del blanco. Y eso es algo que la gente se siente minusválida por el condición de ser negro y el otro se siente superior por ser blanco. Eso entonces hay que cambiarlo. Y hay que decirle a la gente que entiendan eso. Que entiendan eso. Mire, estamos en una sociedad, en la sociedad colombiana, somos colombianos todos. Y por eso, y somos los blancos son originarios de Europa, los indios son los que eran los dueños de este territorio, y los negros venimos de África. Pero los negros de aquí de Colombia no nos vamos a devolver para África. Esta ya es nuestra tierra. Y los blancos de Colombia tampoco se van a devolver para Europa. Entonces convivamos, pero convivamos bien. Démosle a cada grupo étnico lo que merece para que vivamos en paz y la felicidad no se esquiva. Eso es lo fundamental. Avancemos a la siguiente diapositiva. En esta parte no me voy a detener porque esta la va a analizar la doctora Guillermina Bravo. Pero básicamente es lo que dice el preámbulo de la ley 70 de 1993. Recuerden ustedes que toda ley tiene un preámbulo. Es decir, en ese preámbulo, al leer el preámbulo, nosotros ya nos damos cuenta, es como un resumen de lo que se va a dar en toda el articulado de la ley. Nunca habíamos tenido la oportunidad de figurar en la ley. Esta ley es constitucional, ¿no? Miren, las leyes, no todas las leyes son iguales. Hay unas leyes que tienen mucho más fuerza. Esta ley 70 es una ley de origen constitucional porque fue el constituyente del 91 el que a través de un artículo crece una ley específicamente para eso. Específicamente para esto. O sea que esta ley tiene un cuerpo de constitucionalidad. Ustedes podrán entonces
y leer aquí en la diapositiva, y ahora que venga la doctora Guillermina la podrá explicar con mayor detalle. En mi concepto, la ley 70 se queda corta con respecto de la población colombiana, pero tuvo un efecto positivo que despertó las conciencias, que despertó el interés y que despertó el negro afrocolombiano a una realidad social que le obliga a ser actor protagonista de su propia vida y que no espere que lleguen cosas de afuera ni que sean las cosas regaladas. Hay algo especial también que quería decirles. Colombia es un país donde, debido al proceso social que vivimos, de una guerra de más de 60 años, donde no hemos tenido paz casi que en ningún día de este siglo y del pasado, en donde la norma, digámoslo así, que se ha generalizado es que sálvese quien pueda, consiga dinero y que usted con eso ya está salvado. Es un error, porque no es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad humana, es cuestión de oportunidades plasmadas en la ley y en las normas, es cuestión de justicia casi que divina, el derecho de todo ser humano a desarrollarse en paz en una sociedad y ser respetado. Pero el ser humano no puede respetarse por los bienes que tenga. El ser humano debe respetarse por su condición de ser humano. Con el solo hecho de ser un ser humano, ya debería tener los derechos que tienen todos los que tenemos todos los seres humanos. ¿Dónde está? ¿En qué norma? ¿En qué moral está que para uno ser respetado tiene que tener dinero? Entonces, aquí hemos sido víctimas de esos blancos, negros, todos hemos sido víctimas de ese criterio. Y por eso es que en Colombia entonces campea la corrupción, campea la oportunidad de tener dinero fácil, campea el narcotráfico como mecanismo expedito de conseguir bienes económicos. Ese tipo de riqueza, hablando específicamente del negro, de la sociedad colombiana, ha desbordado la moral, los resortes de la moral de la sociedad colombiana. Y nosotros los negros posiblemente estemos comenzando a ser víctimas de eso. ¿Y por qué razón? Ya yo les decía, o les digo, que tenemos que propiciar la educación del negro, porque la educación es la mejor arma para lograr la equidad y la justicia social. Pero cuando nosotros tenemos estos ejemplos del narcotráfico, por ejemplo, en donde llega una persona y tiene los suficientes arrestos para meterse en ese delicado negocio y consigue dinero, esa persona pues es un rico, de pronto admirados por algunos, pero sus actuaciones no reivindican a una colectividad. Y entre otras porque ese que consigue dinero mediante esa forma, después los demás miembros de la sociedad generalizan sobre lo que haga esa persona. Es una cuestión bien difícil de entender, bien difícil, porque la situación económica no da tregua, porque en Colombia se ha rendido culto al dinero, a la capacidad económica. Entonces, ¿cómo decirle? Pues yo recuerdo un alcalde de Santander de Quilichao, muy honesto. Estuvo su alcaldía, dejó un poco sus negocios y quedó pobre. Y entonces el hijo era buen futbolista. Y el papá le decía: mi hijo, estudie, que usted todos los días jugando y tirándole patadas a esa pelota. Y él nos contaba que un día el hijo le dijo: papá, déjeme darle patadas a esa pelota, porque de pronto yo dándole patadas a esa pelota soy la solución económica de la familia. Nos contaba que a él se le vinieron las lágrimas, porque no tuvo respuesta para ese hijo por la situación que se vivía
de ese culto al dinero. Pero bueno, por lo menos el fútbol es lógico que una persona por sus capacidades físicas y deportivas haga dinero. Magnífico. Pero cuando no se puede estimular la consecución de bienestar económico con una ilegalidad, por ejemplo, en el caso de las drogas. Pero eso sería objeto de otro taller, porque es bien difícil. Bien, entonces, cuando estamos aquí, estamos diciendo que sí hay discriminación racial en Colombia, yo quisiera, ya son las 4:41, para darle paso a la doctora Guillermina, terminar con algo. Un presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, él era el vicepresidente de John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy de pronto es el más famoso de los presidentes norteamericanos, obviamente por la cuestión de la muerte, que lo matan y eso. El vicepresidente era Lyndon B. Johnson, originario de Texas, uno de los estados más racistas de los Estados Unidos. Pero ese tipo era un soberbio pensador y entonces hizo cosas grandiosas. Cuando matan a Kennedy, asume la presidencia y a los 4 años siguientes logra ser presidente de los Estados Unidos. Voy a leerles, me dan el permiso, quiero contar con el permiso de ustedes para leerles esto de Lyndon B. Johnson. Dice así: también logró aprobar la ley de ingresos y la ley de oportunidad económica, con el fin de eliminar la pobreza en la población afroamericana. Fíjense, esto es lo que les decía de las políticas de discriminación positiva. Unas leyes importantísimas con el fin de equiparar económicamente a esas comunidades, porque estaban rezagadas, porque venían de una esclavitud en la cual entregaron su fuerza laboral y no tenían dinero acumulado. Aprobó el seguro de salud para los ancianos, el Medicare, y para los pobres el Medicaid, y ahora vino Obama y aprobó el Obamacare. Obviamente Obama se nutre de lo que hizo este hombre para formar, y por eso es que en Estados Unidos en este momento el presidente que quiso quitar el Obamacare no lo pudo quitar. Era imposible porque era la esencia de la salud norteamericana. Hay la mejor ley, una de las grandes cosas que hizo Lyndon B. Johnson fue esta. En 1965 se logró la aprobación de un segundo proyecto de ley de los derechos civiles llamada la Ley del Derecho al Voto, que prohibió la discriminación en el voto, permitiendo así a millones de negros del sur votar por primera vez en varios estados, 7 de los 11 estados del sur de la antigua Confederación: Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Luisiana, Mississippi, Virginia, en 1967. ¿Cómo les parece a ustedes que nosotros aquí conseguimos, el negro consiguió el voto en 1900, más o menos empezó la votación del negro, porque antes tampoco votaban todos los blancos. Antes se votaba, era según la capacidad económica de la persona. Pero nosotros después obtuvimos el voto. Los negros de Estados Unidos, solamente de estos estados del sur, obtuvieron el derecho al voto en 1965. Qué atropello, que el 67. Pero dijo el discurso de Lyndon B. Johnson que lo podemos trasladar a Colombia. Mis conciudadanos estadounidenses, estoy a punto de firmar la Ley de Derechos Civiles de 1964 y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de lo que representa esta nueva ley para cada estadounidense. En esta misma semana, hace 188 años, un pequeño grupo de hombres valientes comenzó una larga lucha por la libertad. Comprometieron sus vidas, su fortuna y su honor sagrado, no solo para fundar una nación, sino para formar un ideal de libertad. Hicieron esto no solo por la independencia política, sino por su libertad personal, y no solo para detener el régimen de los británicos, sino también para que reine la justicia en los asuntos de los hombres. Esa lucha fue un momento decisivo en nuestra historia, y hoy en los confines remotos de continentes lejanos, los ideales de aquellos patriotas estadounidenses todavía forjan la lucha de los hombres sedientos de libertad. Se quedaría garantizado únicamente si cada generación luchaba para renovar y ampliar su significado. Desde los milicianos de Concord hasta los soldados de Vietnam,
Cada generación ha sido fiel a ese deber. Estadounidenses de todas las razas y colores han muerto en combate para proteger nuestra libertad, y ahora nuestra generación de estadounidenses ha sido convocada para continuar la eterna búsqueda de la justicia de nuestras fronteras. Creemos que todos los hombres tienen derechos que no se le pueden negar, pero los hombres tienen derecho a disfrutar las bendiciones de la libertad, pero millones de personas son privadas de esos beneficios, no por sus propias faltas, sino por el color de su piel. Esto lo está diciendo Lyndon B. Johnson en el Congreso de los Estados Unidos en 1965, aupado por ese grande de la libertad que fue Martin Luther King, que fue el que ayudó a construir esta ley. Las razones están profundamente, dice así, no, falla sino por el color de su piel. Las razones están profundamente arraigadas en la historia, en la tradición y en la naturaleza del hombre. Podemos entender sin rencor ni odio cómo ocurrió todo esto. Sin embargo, no podemos continuar así. Nuestra Constitución, el cimiento de nuestra república, lo prohíbe. La Constitución colombiana también prohíbe el racismo, pero se aplica en Colombia. Entonces, allá en Estados Unidos, digo, el cimiento de nuestra república lo prohíbe. Los principios de nuestra libertad lo prohíben. La moral y la ley que hoy voy a firmar esta noche lo prohíben. Esta ley es el resultado de meses de discusiones y debates muy cuidadosos. Fue presentada hace más de un año por nuestro querido y ya difunto presidente John F. Kennedy. Recibió el apoyo bipartidista de más de 2/3 de la Cámara y del Senado. Hubo una mayoría arrolladora de republicanos y demócratas que votaron por ella. El objetivo de esta ley es sencillo: no restringe la libertad de ningún estadounidense mientras éste respete los derechos de los demás. A eso tenemos que llegar en Colombia, a que todo mundo respete los derechos de los demás. Y como negros tenemos que respetar el derecho de los blancos y el derecho de los mestizos y el derecho de los indígenas. Pero también tenemos que exigir que se respeten los nuestros y luchar por eso. Por último, entonces, quería decirles, en Colombia el derecho al voto lo tenemos los negros desde hace mucho rato, ejerzámoslo. En Colombia, en estos días, ayer se acabó de aprobar una ley mediante la cual, para darle igualdad a la mujer en las próximas elecciones en Colombia, para Congreso, para Cámara, para diputados y concejales, tendrá que haber en cada lista de partido mitad de hombres y mitad de mujeres. Eso es una lucha que tenemos que celebrar, porque es una conquista de la mujer que también ha sido discriminada. Pero bien, puede que la gente pertenezca al partido que quiera pertenecer, pero yo sí invito a mis corraciales a que al interior de cada partido exija que se trate el tema de la comunidad negra. En Colombia hay un solo partido que hasta ahora incorporaba a su ideario lo de la comunidad negra. No voy a decir qué partido es porque no es el objeto de este taller, pero ha marcado una pauta grande ese partido. Y así tiene que exigirle a los militantes del Partido Liberal, del Conservador, del Centro Democrático, de la U, de todos los demás, que tengan dentro de sus estatutos estudios de la problemática de la comunidad negra, para cuando sus delegados lleguen al Congreso de la República puedan trabajar con conocimiento de causa y puedan hacer cosas buenas por esta comunidad y hacer de Colombia un mejor país. Yo les agradezco mucho la atención que me han deparado y felicito de nuevo a los organizadores afrointegrados por tomar esta iniciativa, porque esto es formar patria. Muchas gracias y quiero que la doctora Guillermina entonces termine en su intervención con los puntos que ella va a tratar. Muchas gracias, doctor Charrufi. Muy interesante su exposición acerca de la situación de las personas afrocolombianas. Como él expuso esta situación, también
tiene que ver con toda América Latina y América del Norte también, Estados Unidos. Hemos visto cómo hay problemas con algunos miembros de la policía que atacan irracionalmente a afroamericanos. O sea que, como dice el doctor Charruffí, la lucha continúa y es necesario entonces que analicemos lo que es la participación política de la población afrocolombiana. Generalmente las organizaciones de base le dicen a uno que no les gusta tener un rótulo político, pero es necesario participar en política, porque en la política es que se toman las decisiones para solucionar problemas de las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque a los congresistas, a los diputados, a los concejales les corresponde plasmar las políticas públicas. Eso quiere decir de que debe haber un derrotero sobre las actividades a desarrollar en favor de la comunidad NAR, digámoslo así, porque no solamente es la población negra, sino la raizal y la palenquera. Entonces, una política pública recoge toda la normatividad que existe y mediante actividades la plasma para que la población se beneficie de estas políticas públicas. Por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca tiene la ordenanza 299 del 2010. Cuando fui diputada, logramos realizar esos lineamientos para esa política pública y es importante que todo afrocolombiano conozca esta ordenanza. Estamos en el departamento del Valle del Cauca, entonces debemos conocerlas a cabalidad. Son acciones afirmativas de no discriminación, acciones que permiten la educación, que es el motor fundamental para el desarrollo de las personas. Le permite a las personas afrocolombianas, palenqueras y raizales organizarse en sus territorios, en consejos comunitarios que van a ayudar a detectar la problemática. Y ayer hablábamos de la consultiva nacional, un espacio de consulta previa. Y la base para esa consulta previa, pues son los consejos comunitarios que han hecho una labor acá en el departamento del Valle y ellos han conformado la consultiva departamental, que es para que los consejos de afrocolombianos y las comunidades de base puedan llegar a este espacio de participación, como lo hablábamos ayer, que hay muchos espacios donde se ha reglamentado la ley 70 para que
haya una participación efectiva de esta población y obtenga entonces los beneficios. Como estamos en un municipio, es importante saber que este municipio, Tuluá, tiene una política pública y que es necesario trabajarla, es necesario que todas las comunidades, las organizaciones de base, los consejos comunitarios tengan un asiento, una representación en las mesas municipales de afrocolombianidad, que puedan tener ese acercamiento con las oficinas de asuntos étnicos para poder desde acá, desde el territorio, desde el municipio, desde el distrito, poder solucionar las dificultades que se vayan presentando dentro de la comunidad. Entonces, debemos apersonarnos de las políticas públicas. Con relación a la normatividad de los afrocolombianos, es bastante. Unas son las leyes y otras son leyes reglamentarias. Están reglamentando esta ley 70, que es la única que hemos logrado en el Congreso de la República. Por ejemplo, con el NDI estoy participando en una mesa interpartidista para que los partidos políticos traten la problemática de afrocolombianos, no como un título de que diga sí, nosotros en este partido tenemos en cuenta los afrocolombianos, pero queremos es participar, que haya afrocolombianos en el poder, porque ellos queremos incidir, queremos organizar todas esas políticas públicas en favor de nuestra comunidad, porque yo digo que lo más oprobioso fuera de la esclavización es la discriminación sistemática. Hay gente que dice, yo no tengo nada en contra de los negros, yo los quiero, pero no salgo ni a la esquina con uno de ellos. Eso no nos sirve, porque con esa frase está demostrando que es una persona discriminadora, que considera que la población afrocolombiana y la indígena es de segunda. Entonces, tenemos que seguir adelante y a nivel de municipio son las mesas municipales, a nivel de departamento es la consultiva departamental de comunidades negras, donde se tratan la problemática de la población negra en el departamento del Valle del Cauca, y a nivel nacional tenemos un espacio de consulta previa donde están todas las problemáticas de la población afrocolombiana. Así que tenemos que apropiarnos de toda esta normativa y luchar porque nuestros partidos, yo hago excepción en el mío, que le da oportunidad a los afrocolombianos y que tiene un departamento de afrocolombianos que funciona, que estamos en esa mesa interpartidista que se ha enlazado con la Comisión Legal
que ahora voy a hablar de ella. Entonces, la ley 70 le ha permitido, la han reglamentado y ha permitido entonces unas políticas públicas con otras leyes. Han tenido que actualizarse en la medida que van saliendo leyes. Por ejemplo, la 1482 es una ley muy importante porque apenas en el 2011 sale esta ley del doctor Carlos Alberto Baena López, hoy viceministro, cuando él estaba en el Congreso de la República. Lo hizo junto con otros partidos y organizaciones de base. Esta ley eleva a categoría de delito la discriminación. Óiganlo bien, esto lo tienen que saber ustedes los jóvenes, que no se puede andar insultando, discriminando, ofendiendo a la población afrocolombiana, porque quien haga eso puede ser víctima de ir a la cárcel por no respetar tanto los derechos como las situaciones, porque en este país se discrimina por todo, no solamente por la raza, por la etnia, también por la religión, por los patrones de belleza, porque si no mide 90, 60, 90, entonces ya no sirve para determinados trabajos. Entonces, Colombia tiene que caminar hacia la eliminación total de la discriminación. Cuando estuve en el Congreso de la República, fui presidenta de la bancada afro del Congreso y pues estuvimos trabajando para que se formara una comisión legal para los asuntos de las comunidades negras. Así que esta ley, la 1833 del 2017, es una ley muy importante porque desde el Congreso de la República se van a tratar asuntos inherentes a la población afrocolombiana. Y eso es lo que estamos haciendo con la mesa interpartidista. Estamos en una retroalimentación para que esa mesa, para que esa comisión esté totalmente retroalimentada y pueda tomar acciones que van a favorecer a la población NAR. Ayer hablábamos de que no había un día que está establecido ya por la UNESCO sobre los procesos culturales de la población afrocolombiana. Hoy me llegó un video que dice que el 31 de agosto es el Día Nacional de los aportes históricos de los afrocolombianos. Y esto es muy importante, porque esto nos va a permitir lo que hablábamos ayer y que el doctor Charrupí habló hoy. Es importante conocer la historia, porque solo así nosotros mismos entenderemos el papel que debemos desempeñar en esta sociedad. Jóvenes, ustedes son presente y son futuro. Y quien está en un cargo público, privado, siempre, si es de la etnia afrocolombiana, debe siempre pensar en la población
afrocolombiana. Es un deber de que el que está más arriba ayude a los que vienen y que no han podido despegar. Así que se nos acabó el tiempo. Ya tratamos todas las leyes, la 1482 del 2011, la 1833 del 2017 y un poco la ley 70, que es la ley que más fuerza tiene en este momento. Pero les cuento que hay una ley que está en el Congreso de la República desde el año 2017. La trabajamos, la luchamos, pero no hemos logrado que llegue al Congreso de la República como ley. Así que esa ley se llama la Ley de Oportunidades y es para todos, para los negros que están en la zona rural, como para los que se vinieron de sus territorios del Pacífico, del Atlántico, de la ribera de los ríos y ahora están en las ciudades, en las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cartagena, Barranquilla, Cali, esa población que en algunas ciudades es una población alta, debe tener una legislación para que tenga oportunidades también de salir adelante. Vuelvo y repito, la educación es el motor del desarrollo de las generaciones, de las personas. Decía Simón Bolívar, el que no tiene conocimiento se pierde y está condenado a repetir todos los errores que se han venido presentando. El objetivo de esta capacitación es crear un despertar, un sentimiento de fraternidad entre nosotros los corraciales. Es enseñarles que hay procesos en los cuales ustedes pueden participar, en las cuales ustedes pueden ser motor de cambio. No se necesita una piedra, no se necesita un arma para cambiar. Todo depende de nosotros. Exigir. ¿Y dónde se exige? En las mesas municipales. ¿Dónde se exige? En las consultivas departamentales. Así que jóvenes que han estado conectados y personas que han estado conectadas en esta importante capacitación, les dejo pues esa inquietud y muchas gracias por darme esta oportunidad de referirme a estos temas que como política, como diputada, como congresista, siempre me han preocupado. Muchas gracias. Perdón, quiero hacer una acotación pequeñita, ¿puedo hacerla? Es lo siguiente. Claro que sí, doctor, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Fíjense ustedes que, como decía la doctora Guillermina, la ley 70, pues, la carta de navegación, digámoslo así, que trazó la Constitución del 91 para con los negros, para con la población afrodescendiente. Y yo les decía que el preámbulo manifestaba todo lo que era hasta ese momento lo que esperaban de la comunidad negra. Dice, la presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.
Asimismo, tiene propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y al fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la población colombiana. Es magnífico. Lo que pasa es que la ley 70 se quedó corta porque no reconoció el aporte. Es decir, que hay una comunidad que está atrasada, listo, entonces si recolocamos y vamos para que ellas progresen. Pero entonces miremos el capítulo étnico en la siguiente diapositiva de los acuerdos de paz. Por favor, la siguiente diapositiva. Fíjense ustedes lo que dice el capítulo étnico de los acuerdos de paz de La Habana, que entre otras cosas, por efecto de que están incorporados al bloque de constitucionalidad, hacen parte de la Constitución de Colombia. Por lo tanto, los parlamentarios que estén o que vengan de aquí en adelante podrán invocar, hacer una ley invocándose en la Constitución, y la Constitución está diciendo esto. Dice que dice ese acuerdo, que el gobierno nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia. Hombre, a mí me reivindica mucho esto, porque está diciendo que es que nos deben, como dijo el disco de Willy García, vos me debés mi plata. Así le puede decir el al Estado colombiano, ustedes nos deben, y por lo tanto ya está en la Constitución, lo están reconociendo. Y fíjense, dice, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras. Mejor dicho, esto es una cosa novedosa. Por eso, en base a esto, se pueden presentar proyectos de ley. Es decir, cuando se presenta un proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, dice cuál es el sustento jurídico, dice, pues, como dice la Constitución, porque esto quedó incorporado al bloque de constitucionalidad. Ahora sí, la siguiente diapositiva, que ya es la de la despedida. Muchas gracias. Gracias a mi compañera de exposición también y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Charrupi. Muchísimas gracias, doctora. Excelente información. Definitivamente son muy conocedores, pero ante todo, Dios los bendiga por socializarnos y compartirnos esta información tan valiosa, que yo sé que les va a servir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros los adultos. Dios los bendiga. La invitación entonces es el próximo martes. Continuamos con ese hermoso taller, el taller número 6 de normatividad procolombiana. Muchas gracias. Y si Dios lo permite, ahí estaremos.